Shalom, la paz, hermanos, con la alegría, con el gusto de siempre de que juntos podamos meditar la palabra. Pero antes de entrar a la palabra, quisiera aprovechar, hermanos, por algún comentario de alguna persona que nos hacía o nos preguntaba que por qué iniciamos este momento diciendo Shalom si no somos judíos. Y es interesante porque nuestro Señor Jesucristo, cuando saludaba a sus discípulos, no les decía, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? No, siempre a sus discípulos les saludaba con el saludo judío de Shalom. Shalom, que no solamente es paz, sino que es la presencia de Dios esté contigo. Y si Dios está contigo, tienes Shalom, tienes la paz. La palabra adquiere sentido para nosotros. Por eso siempre empezamos nuestra reflexión con el saludo judío, con el saludo de Jesús, Shalom, deseando que la presencia de Dios impregne toda tu vida. Y hoy el Señor, que tanto nos ama, nos da una palabra, porque nosotros somos el pueblo de la palabra. Necesitamos estar bajo la sombra de la palabra de Dios para que nos conduzca, nos ilumine y nos proteja en la vida. Por eso, con humildad y también con gran respeto, vamos a escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor dirige. Palabra maravillosa, porque dice que hay algunos que se tienen por justos, o sea, se sienten buenos, sienten que no hacen nada malo. Yo no me meto con nadie, no le hago mal a nadie, no tengo enemigos, soy bueno. Pero que desprecian a los demás. Ay, es que la vecina es bien chismosa, que el vecino es de esto y esto y esto. O sea, ese es el detalle. Y da esta parábola Jesús, pero te la da a ti. Yo no sé cuál de estos 2 personajes seas. Dice que 2 hombres suben al templo para orar, para hablar con Dios. Uno era fariseo. Los fariseos, hombres que estudian la palabra de Dios, hombres que tratan de cumplir los mandamientos de Dios. Todos los preceptos que Dios da, ellos intentan cumplirlo, tratando de ser gratos a Dios. Y entonces tienen normas morales, normas de santidad, normas de pureza ritual. Por ejemplo, ellos el sábado no encienden fuego, porque sería trabajar, sería pisotear el sábado. Los sábados no trabajan, es día de la oración. Y así muchas cosas. Por ejemplo,
antes de comer agarran el agua y se purifican, hacen abluciones rituales y muchas cosas. Y por eso aparece el fariseo, una persona buena, religiosa, que para la gente era un modelo de cómo se tenía que vivir la fe en Israel. Y está el publicano era un funcionario de gobierno corrupto, famosos por ser ladrones, por sus borracheras, por sus orgías de mala fe. Eran judíos que, como trabajaban para los romanos y les robaban a los judíos, eran mal vistos. Y dice que los dos suben al templo. Imagínate tú, un publicano, un funcionario público corrupto, que casi no hay, que le roba a los demás, que siempre les miente, así. Y suben al templo. El fariseo, dice, erguido, derecho, teniendo conciencia de la grandeza de un hijo de Israel, dice, oraba en su interior. Fíjate, interesante su oración. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. Él reconoce que lo que es gracias a Dios. Es gracias a Dios que no es ladrón. Oye, y eso es muchísimo, ¿no? Que no es injusto, que no es adúltero, que no ha engañado a su esposa. Un buen hombre. Y él reconoce, eso es gracias a Dios. Por eso yo te doy gracias, Señor. ¿El detalle cuál es? Lo que dice a continuación. Tampoco soy como ese publicano. O sea, ese publicano es malo, es pecador. Algunos de nosotros, hermanos, tenemos el espíritu del fariseo. Nos sentimos buenos, sentimos que hacemos lo correcto y no nos damos cuenta que despreciamos a los demás, que nos sentimos superiores, capaces de juzgar, de criticar y de pisotear al otro, y no nos damos cuenta de eso. Es más, continúa diciendo este fariseo, ayuno 2 veces por semana. La ley de Israel ordenaba ayunar un día, el viernes, nada más. Este hombre hacía 2 ayunos. Así como me recuerdo de algunas que, dice, padre, es que yo necesito al Señor y entonces voy a misa en la mañana y voy a misa en la tarde y voy todos los días. Igualita que el fariseo, pero eso no te hace más santo. ¿Sí? Aquí dice ayuno 2 veces por año y hay católicos, 2 veces por semana. Y hay católicos que así son. Ayuno, padre, 2 días a la semana. Estoy en ayuno. Es que voy a hacer mi consagración. Igualito que los fariseos. Dice, pago el diezmo de todas mis ganancias. El diezmo, hermanos, es un mandato de Dios. Está en el libro del Levítico y en el libro de los Números. Y en el libro del Deuteronomio también aparece. El 10% de los ingresos de un hijo de Israel son de Dios. Y en el libro de Malaquías, el profeta o Dios a través del profeta le reclama Dios al pueblo que le está robando. Y el profeta dice, ¿y en qué te hemos robado? En el diezmo. Es un mandato sagrado. El 10% de los ingresos son para el templo, son para el Señor. Y dice el fariseo, pago el diezmo de todas mis ganancias, no le robo al Señor. Cuando a lo mejor la mayoría de los judíos y la mayoría de los cristianos no le da gloria al Señor con el diezmo. No, ¿para qué quieren mi dinero? Se van a enriquecer, que no sé qué. Y cuando es un mandato de dar al Señor eso, el fariseo dice, yo lo doy. ¿Cuál es el único detalle? Que juzga al publicano, se siente mejor. Espero que tú no tengas el espíritu del fariseo,
Que te sientas bueno y que critiques a tu cuñada, que critiques a tu suegra y que digas, ¿sabes que si va a la iglesia debería ser así, así, así? Porque entonces ya caíste tú en el fariseísmo. El fariseo se siente bueno, siente que tiene la razón y por lo tanto se siente con derecho a juzgar, a criticar, a señalar los defectos del otro. Y dice el publicano, ese con qué cara. Está lleno de pecados, todo mundo lo conoce. Borracheras, orgías, ladrón, de lo peor, nunca iría al templo. Pero, dice, se quedaba lejos, sabía que no era digno de estar delante del Señor. Y lo único que pedía es que Dios se apiadara de él. O sea, reconocía lo que es. Él sí era ladrón, él sí era adúltero, él sí era injusto, pero reconocía lo que era. Por eso en la iglesia, hermanos, siempre que vamos iniciando nuestras celebraciones eucarísticas, iniciamos reconociendo quiénes somos. Iniciamos haciendo nuestro examen de conciencia. Iniciamos reconociendo que somos pecadores, que no somos dignos de estar delante de Dios, pero también reconocemos que Dios ha tenido misericordia con nosotros, que no somos mejores que los demás, que si no hemos caído más es porque Dios ha tenido misericordia, pero no somos mejor que una prostituta, no somos mejor que un funcionario de gobierno corrupto, no somos mejor que un ladrón, no. Nuestra condición está marcada, lastimada por el pecado y tenemos siempre que pedirle al Señor que nos ayude. Dios escuchó la oración. Escucha la oración de aquel que reconoce su debilidad, su pecado y pide misericordia. Pero del soberbio que critica a los demás, ese no baja justificado. Dios no le perdona porque está en la soberbia. Por eso, ojalá tú reconozcas lo que eres, no te escandalices y no juzgues a los demás. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.